Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y este episodio tiene algo particular porque ya desde hace algún tiempo, bueno, para quienes me van siguiendo en redes sociales sabrán que mi materia principal, mi práctica principal es Kundalini Yoga. Y ya durante muchos años, durante esta práctica, pues uno va adentrándose, uno va conociéndose, uno va sabiendo pues cuáles son los mecanismos, qué es lo que se va adquiriendo, qué es lo que se va transformando, qué es lo que se va transmutando y demás. Pero para muchas personas, de repente, cuando son sus primeras veces o sus llamados a integrarse o a practicar yoga, usualmente se utiliza el término general yoga, voy a yoga, ¿no? Y algo que yo he comentado en muchos lugares, que cuando ya uno está en este camino, uno se da cuenta que hay diferentes formas de poder practicar yoga, que en un ejemplo muy coloquial lo he puesto de esta forma y he dicho que como cuando alguien va a la universidad, por supuesto es correcto decir voy a la universidad, pero cabría la pregunta, ok, vas a la universidad, pero ¿en qué te estás especializando o qué licenciatura estás tomando o demás, ¿no? Entonces es importante saber qué es lo que estamos practicando, porque no todos los tipos de yoga son para todos los tipos de personas con todos los tipos de necesidades. Habiendo gran variedad de prácticas yógicas, siempre habrá una o varias que embonen con la necesidad o las necesidades de la persona que va trayendo. Así es que el episodio del día de hoy es el primer episodio en donde voy a estar compartiendo a través de los maestros, maestras que estarán presentándose, cuáles son las diferencias latentes en tanto la forma práctica como filosofía de yoga. Para aquel que está escuchando estos podcasts, de repente diga, no sabía que había tal tipo de yoga, no sabía que esto nada más involucra tales posturas, no sabía que esto era más espiritual. Y entonces la intención es, a través de esta biblioteca de podcast, pues que la gente que resuene, pues informe. Y hoy quiero presentarte a una maestra que lleva ya bastante tiempo practicando algo llamado Vinyasa Yoga y recientemente ya también certificada, si mal no recuerdo, lo va a aclarar ella, como maestra de Kundalini Yoga. Y en este tiempo que yo he estado compartiendo con ella, pues obviamente algo hermoso dentro de toda su práctica y su repertorio es que, aparte de enseñar esta magnífica técnica a personas adultas, también enseña yoga a niños, o sea que tiene un marco mucho más amplio. Y quiero presentarte a la maestra Claudia Martínez, quien es instructora de Vinyasa Yoga y ya también, diría yo, de Kundalini Yoga. Y bueno, maestra, te quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación aquí a Ineludible Podcast para poder compartir tus conocimientos y que esto sea fuente de inspiración para las personas que están apenas adentrándose o que ya tienen tiempo en Vinyasa Yoga. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti, maestra. Gracias a ti. Pues mira, la intención de este podcast es desmenuzar todo lo referente a la práctica vinyasa. Pero antes de meternos en estos temas, como lo hago en cada episodio, siempre me gusta preguntarle al invitado qué es lo que ha sido de su vida, si ha habido momentos importantes o fuertes que han marcado un antes y un después, porque lo que yo he observado desde mi propia práctica, más muchos de los maestros, maestras que han participado aquí, es que siempre ha habido algo en nuestras vidas que ha marcado un antes y un después. Han pasado momentos tortuosos en nuestra vida en los que no nos hemos sentido bien, no nos hemos sentido cómodos o nos hemos sentido enfermos, ya sea psicológicamente, emocionalmente, físicamente, y de repente llega como un grito de desesperación y uno empieza a buscar y se va uno encontrando en las diferentes prácticas que hay. Entonces, quiero preguntarte a ti, ¿qué tú consideras que ha pasado en tu vida? Si es que hubo algo, hay algo que te haya llevado a adentrarte estos caminos y ya te hayas encontrado, digamos, en esa transformación hasta dedicarte hoy a lo que haces. Sí, bueno, en realidad es una gran historia y sí fue un parteaguas de mi vida, transformó mi vida totalmente yoga. Yo llegué a yoga por casualidad, o sea, no fue porque dije, voy a dedicarme a ser maestra de yoga. En realidad jamás pensé que sería maestra de yoga y
y que me dedicaría totalmente, ¿no? Y que me seguiría especializando. De hecho, yo antes era, bueno, yo trabajaba en una oficina, era como vilmente se dice una godines, un ratoncito de oficina, o sea, mi horario era súper extremo porque me tocaba el área de contabilidad, entonces me tocaba hacer movimientos ante el seguro y bueno, ¿para qué te la hago más larga? La verdad era muy pesada la carga, a veces salía a las 2 de la mañana de trabajar y los fines de semana seguía trabajando y casi siempre cada mes terminaba en el hospital por estrés, ¿no? Entonces me daba migraña y bueno, total, dejé de trabajar ahí y por casualidad iba pasando en una sala y yo ya sin empleo, bien drástica la situación, andaba buscando empleo y vi una sala de yoga y pregunté si, pues de qué se trataban las clases y me dijeron quédate una clase prueba y me quedé a la clase prueba, le gustó mi maestra, que gracias le debo muchísimo a ella, que hacía posturas muy bonitas, que le gustaba la alineación del cuerpo y de las posturas que hacía y que si no me interesaba tomar la formación, ¿no? Y pues le comenté que yo no traía ni un peso, o sea, ahorita que lo que andaba era buscando trabajo. Y entonces se de cuenta que me dijo que hiciera servicio social, hice servicio social, intercambiaba el servicio, limpiaba la sala, preparaba comida para el día de la formación y así, ¿no? Entonces así fue como comencé. La verdad yo antes ni hablaba, batallaba hasta para hablar, o sea, no era una persona que se le diera el poder de la palabra y bueno, todavía batallé un poquito, ¿no? Pero en realidad la transformación fue así, la verdad fue hermosa. Desde ahí comencé a hacer muchísimos cambios en mi vida porque me empezó a sonar lo que es AIMSA, la no violencia, los llamas ni llamas, los 8 pasos. Entonces, en cada formación, en cada módulo, yo iba descubriendo una parte de mí que no era congruente con mi vida, ¿no? Y cómo me violentaba sin darme cuenta. Hice cambios muy drásticos, demasiado drásticos. Estaba estudiando para ser contadora, dejé la escuela de contabilidad y me fui a la licenciatura de nutrición, algo que hiciera más match con lo de yoga. Y así fue como comencé. Entonces me gustó mucho, empecé a formarme en yoga restaurativo, Ashtanga yoga. Después fui a México a formarme porque aquí donde vivo en Durango, pues no hay mucho, ¿verdad? Pero después conocí Kundalini gracias a ti y entré a la formación de Kundalini y así, ¿no? Entonces, la verdad para mí, yoga ha sido un gran cambio en mi vida. Entró la terapia, empecé a hacer cambios, no solo conmigo, sino con mis hijos, con mi vida, mi forma de llevar la vida. Más que nada, ¿sabes qué era lo que me resonaba? La congruencia, o sea, cada vez que pasaba algo, ¿no? O sea, ser congruente con lo que pasaba en la clase, con lo que decía mis palabras y sobre lo que yo llevaba en la vida cotidiana, ¿no? Como esta parte de cómo sin saber, pues era violentada, ¿no? O sea, cómo la violencia estaba, pues ya familiarizada, ya era algo común, sino que las mismas palabras de yoga, el mismo trabajo que va haciendo uno y el autoconocimiento, pues te van haciendo que hagas cambios, ¿no? Porque tienes que ser congruente con el caminar y más si estás compartiendo una práctica de yoga, pues hay que ser congruentes en este camino. O sea, ¿qué podrías tú, decir, o bueno, estás diciendo, según lo entiendo yo, que al adentrarte a la práctica yógica, específicamente en Vinyasa Yoga, empezó a haber, por supuesto, un cambio, una revolución en tu vida? Esto es, darse cuenta de los hábitos que uno viene adquiriendo con el paso del tiempo y de repente a través del movimiento, de las asanas, las respiraciones que se están practicando, empieza a cambiar el estado de conciencia de la persona. Si esto es así y a ti te pasó, como lo acabas de comentar ahorita, que transformó tu vida, y no nada más tu vida, pero también la de tus seres queridos, quiero preguntarte como, digamos, pregunta primera oficial de este tema, ¿qué es para ti en sí misma la práctica yógica? ¿Cómo define Claudia al yoga desde su experiencia? Bueno, fíjate que bien curioso porque yo llegué por algo físico, o sea, lo veía más por algo físico. Y claro, sí trabaja el cuerpo lo que es vinyasa, ¿no? Porque la base es hatha y viene trabajando el cuerpo. Que entonces, pero yo decía, bueno, o sea, pues que más movimiento, o sea, yo no me podía estar quieta porque mi mente pues estaba revolucionando mil pensamientos y yo necesitaba como esta práctica. Entonces, para mí
Claro que resonó, hubo muchos cambios porque para mí, de cierta manera, como la congruencia o el resonar, ¿no? O sea, dentro de la práctica y la respiración, pues me iba dando, pues la paciencia, el controlar, al menos en ese momento, mis pensamientos. Empecé, yo era como competencia, ¿no? Entonces empecé a ser paciente y tolerante con mi cuerpo porque no llegué siendo elástica y yo quería ser elástica. Como todo mundo pensamos, queremos alcanzar la punta de los pies o hacer parados de cabeza. Y aunque muchas veces la práctica te lleva a realizar posturas fuertes, pues no lo es todo, ¿no? O sea, yo con el paso del tiempo descubrí que no lo era todo una postura, que era más introducirse hacia ti y era el tapete y tú y la práctica personal, más que la competencia con mi compañera de al lado a ver quién hacía posturas más bonitas, ¿no? Y eso tiene razón porque bueno, obviamente acá en Estados Unidos se suele malinterpretar mucho la práctica yoica y ya hablando en términos generales de yoga, sin todavía entrar en las especificaciones de estas prácticas, pero se suele pensar que el hecho de venir a hacer yoga es verse bien. Es exacto que mientras más flexibilidad tenga, mientras más resistan las posturas, estoy siendo un buen yogi o una buena yogini, cuando en realidad, desde mi perspectiva, y ahorita adentraremos en este punto, la práctica yoica siempre invita hacia la mirada al interior. La práctica yoica invita hacia la observación de aquello que estoy experimentando en todos los ámbitos posibles en mi práctica, en mi tapete de yoga, a nivel psique, a nivel emoción, a nivel físico, en donde no buscamos la perfección en las posturas, porque desde mi comprensión yo creo que la perfección es otorgada por algo mucho más supremo que nuestra propia conciencia, sino la comunión con nosotros mismos, el sentirnos ordenados, el sentirnos mucho más claros, el sentirnos saludables perfectamente y no el estar buscando una apariencia física porque se vende mucho eso, se vende la imagen del cuerpo delgado, del cuerpo bien postrado, una postura y en realidad eso no es, desde mi perspectiva, y tú me dirás si estoy no incorrecto, no es el objetivo de ninguna práctica yoica, sino el autoconocimiento a través de las posturas que se van creando y se van llevando a cabo junto con las respiraciones. Y quiero preguntarte ahora específicamente, ¿cómo defines, habiendo hecho la introducción de que hay muchos tipos de yoga, específicamente qué es Vinyasa Yoga, qué trabaja, qué tipo de posturas se llevan a cabo y qué es lo que pudiera adquirir una persona que se adentra en esta postura sabiendo, perdón, este tipo de yoga, sabiendo que al escucharte diga, es verdad, eso que me está pasando a mí, que propone Vinyasa Yoga a través de lo que dijo la maestra Claudia, es lo que necesito. ¿Tú qué crees y cómo defines qué es Vinyasa Yoga? Bueno, para mí es una meditación activa. Para mí siempre ha sido una meditación activa en lo personal, mi práctica personal, porque el movimiento, haces un movimiento, haces una inhalación, haces otro movimiento, haces una exhalación. Entonces, para mí es el fluir con estas fluctuaciones mentales, ¿no? O sea, fluir con mi mente más que nada porque está unido. Mi mente no, en lo personal, mi mente no se va a los pensamientos, mi mente está conectada con mi respiración y mi movimiento. Para mí es una meditación activa. Y en esta meditación que involucras lo que uno trabaja en Vinyasa Yoga, obviamente lo mencionamos, que eso lo llevan prácticamente todos los tipos de yoga, es mover el cuerpo físico. ¿Por qué es importante desde la práctica yoica trabajar en asanas a, por ejemplo, alguien que diga, oye, pero yo puedo alcanzar mi estado de conciencia si, por ejemplo, voy al gimnasio, si, por ejemplo, voy a correr, si, por ejemplo, hago zumba? O sea, ¿qué me propone o qué me da yoga específicamente moviendo el cuerpo físico para alcanzar un estado de autoobservación y desarrollo de conciencia, a diferencia de un zumba, de un pilates, de gimnasio? ¿Qué crees tú que haga yoga para crear ese desarrollo de conciencia? Bueno, en realidad es estar en el presente, porque mira, eso es verdad, o sea, a mí me quedó muy claro una vez que un maestro me dijo, entonces los malabaristas también hacen yoga porque hacen posturas, y entonces yo entendí, ¿no? Esta parte de no, o sea, en realidad cuando haces una postura, o sea, es más que nada la conexión interna contigo, el conocerte, el escuchar tu mente porque jamás se va a quedar quieta, el no juzgarte cuando estás en la postura si no alcanzas tu pie o si no alcanzas, o si el día de hoy no traes flexibilidad, si tu cuerpo, porque tu cuerpo cambia todos los días, o sea, muchas veces no estás de ánimo, entonces
pues igual ayer alcanzaste los pies o pudiste haber hecho un parado de cabeza o no lo sé, ¿verdad? Porque Vinyasa es algo fuerte, para mí es una práctica fuerte, es retadora, y más que nada, a mí me gusta mucho porque yo al principio no me podía quedar quieta mentalmente, ¿no? O sea, para mí era complicado quedarme 5 respiraciones en una postura. Mi mente se iba a la segunda respiración. Entonces, para mí al iniciar con Vinyasa fue lo mejor, porque aparte, como soy muy física, de esfuerzo físico, para mí fue algo que decía, esto es retador para mí, esto es trabajo, estoy fortaleciendo mis músculos, a pesar de que no se busca eso en yoga, es un beneficio que se obtiene por el tipo de práctica que se realiza. Entonces, más que nada, yo siento que es el movimiento consciente, y el conectarte, porque es como lo dice, ¿no? Yoga es unión, estás conectando tu mente, tu cuerpo, o sea, lleva esa esencia del trabajo, lleva esa esencia de tu presente, de tu tolerancia, de si hoy no puedes hacer la postura, bájate a la variante y sé empático contigo por ese día, o sea, es como ahimsa y prácticas ahimsa. Y de hecho también, o sea, complementando lo que dices, en una de las grandes diferencias que puedo percibir yo cuando uno practica yoga a otro tipo de actividad en donde se involucren movimientos físicos, es lo que bien mencionaste, la plena conciencia, y no nada más la plena conciencia en el sentido de que alguien diga, oye, pero yo también, digamos, soy malabarista, voy al gimnasio y estoy consciente, estoy en mi presente y estoy totalmente conectado con lo que estoy haciendo. O sea, lo que yo considero que puede abrir una diferencia en el campo yoico es justamente los movimientos sutiles en los periodos de tiempos que se hace una postura, los procesos de observación y sobre todo lo que va sucediendo desde mi comprensión a nivel fisiológico, los cambios que van impactándose en nuestros sistemas, en nuestras glándulas, en nuestros músculos, las reacciones infinitas que se van creando a nivel bioquímico, los estados neurológicos que se van llevando a cabo para que uno a través de esas pausas, de esos tiempos en los que está en la postura, sea como los puntos de ejecución y de observación durante el tiempo, los tiempos que se indica, y aunado a esto la respiración, que viene a ser como, sabes, un análisis o un escaneo de todo lo que puede activarse dentro de nuestro cuerpo para que desarrolle conciencia. Vinyasa Yoga en específico trabaja a través de posturas y obviamente, como lo mencionabas hace ratito, tiene la capacidad de otorgarte otras grandes ventajas como es flexibilidad, como es resistencia y por supuesto también lo que es la tonificación del músculo. Sabemos, Claudia, que hay diferentes tipos de yoga, pero usualmente varios tipos de yoga siguen un lineaje o siguen a un gurú o siguen una jerarquía. Quisiera preguntarte si en Vinyasa Yoga siguen algún maestro, algún líder, algún gurú o es una práctica meramente individual. Bueno, yo, por ejemplo, Vinyasa lo conocí por una práctica de Ashtanga. Lo que pasa que Ashtanga es de Patanjali. Entonces, él fue el creador de, de Ashtanga Yoga. Y de ahí es una Vinyasa. Lo que pasa que yo conozco que viene Hatha Vinyasa, Hatha Vinyasa Yoga, viene de Hatha, porque es muy diferente la práctica de Ashtanga y de Hatha. ¿Por qué? Porque Patanjali hizo una secuencia, una serie que siempre son las mismas posturas y en cada postura hay ciertas respiraciones, ciertos tiempos y está estructurada siempre es la misma, siempre y los tiempos y dura aproximadamente 1 hora y media. Hatha Vinyasa Yoga, bueno, en realidad no siempre es la misma, no es la misma secuencia. O sea, puedes fluir con la postura, direccionar, claro que puedes direccionar hacia algo específico la clase, pero no en sí como Ashtanga, que es específicamente los primeros saludos al sol, el A, el B, y luego ya vienen las posturas. O sea, está muy estructurada. En Vinyasa puedes jugar con las posturas, con las secuencias. O sea, no hay una secuencia repetida constante como otros tipos de yoga en donde la práctica siempre son las mismas posturas. Es decir, en Vinyasa hay diferentes tipos de clases con diferentes posturas. Sí, siempre es una clase diferente. Siempre es una clase diferente, a menos que sea Ashtanga, que Ashtanga es una Vinyasa.
Ok, ¿por qué tú consideras que es importante en la práctica yógica unificar, ¿no? Y llevar al calibre lo que es la postura y la respiración. ¿Qué de importante o especial, a diferencia de otras tantas prácticas que hay, es que en yoga se hace énfasis en unifica tu movimiento con la respiración para que vayan de la mano? ¿Qué propicia eso en la práctica yógica? Es una meditación activa. Yo lo veo como una meditación activa. Fluyes con el presente. Por ejemplo, inhalas, elevas tus brazos, exhalas, los llevas hacia abajo, inhalas, cambias de postura, exhalas, vas hacia la otra. Puedes quedarte como tres respiraciones en una postura, pero por lo general siempre vas fluyendo y son repetidas. Es como si hicieras un saludo al sol y en cada saludo al sol vas aumentando una postura. Entonces puedes ir aumentando, haciéndolas más largas, puedes especificar como es de fuerza, puedes ir llevando a tus alumnos poco a poco a posturas un poquito más fuertes, que demanden más movimiento de brazos, ahora sí como un parado de cabeza, porque ahí juegan todas estas posturas, ¿no? A comparación de otras prácticas. ¿Cuánto tiempo dura una clase de viñasa? Bueno, puede ser de 1 hora o de 1 hora y media, porque igual como todas las prácticas, comienzas con un calentamiento, abres el espacio, un calentamiento, y luego comienzas con la secuencia de yoga, y luego después de la secuencia, una relajación, y después de la relajación, una meditación. Estas secuencias de yoga que se ejecutan en las clases, aparte de que comentas que son variadas, ¿utilizan algún mantra, utilizan algún canto o es meramente trabajo de respiración y trabajo físico? Es trabajo de respiración y trabajo físico. En Ashtanga Yoga sí es un mantra específico Ok, para abrir el espacio. Y cuando es Hatha Vinyasa, en lo personal no hay, pero puedes meditar con mantras, es libre, o sea, no existe una estructura como tal. claro. Cualquier persona bajo cualquier condición, en cualquier necesidad, puede atender cualquier clase de vinyasa o desde tu experiencia hay ciertas condiciones que no se recomiendan para practicar en el tipo de yoga que tú haces. Bueno, mira, en realidad, yo pienso que cualquiera, pero voy a las especificaciones, ¿verdad? O sea, ahí bueno, para a los nuevos que se van integrando, o sea, hay medios y avanzados, entonces, pero ¿qué es lo padre de Vinyasa? Es que les puedes ir dando las variantes mientras los otros hacen las posturas, ¿no? Entonces, puedes llevar a principiantes y personas ya avanzadas a un ritmo. Entonces, puedes darle variantes y puedes no separar el grupo como tal, pero le da las variantes a los principiantes y que los avanzados pues sigan avanzando. O sea, sí puedes jugar en la clase con este tipo o sea, de tener principiantes y medios o avanzados, ¿no? Hablando a nivel, digamos, enfermedad que alguna persona pudiera tener, esto lo veo yo en mis clases y seguramente tú también, llegan personas con diferentes problemas o enfermedades, ¿no? Desde tu práctica, desde los años que tienes ya impartiendo Vinyasa, ¿cuáles serían, digamos, las personas con mayor recurrencia en cuanto a enfermedades se refiere y que tú hayas visto a través de su práctica que hayan resarcido o haber, digamos, sanado la experiencia? Bueno, por ejemplo, personas que tienen problemas en la columna vertebral o que tuvieron un problema en la rodilla o que traen hay veces que los mismos fisioterapeutas los mandan a la práctica de yoga porque la mayoría de los ejercicios que realizan en la fisioterapia los realizan acá en yoga. Entonces, lo padre de hoy en día es que ya los doctores, los fisios, ya como que ya ven el yoga como un aliado, ¿no? Y eso es lo padre. Y en realidad, mientras el doctor no le dé alguna restricción, si es alguien que quiere integrarse, la verdad yo lo acepto, pero le voy poniendo variantes o uso estos bloquecitos, o sea, un poquito más suave, ¿no? Lo pongo un poquito, trato de que quede un poquito acá del lado mío para irle dando variantes y siga el flujo de la clase.
De hecho, para complementar igual lo que dices, la misma definición de la palabra vinyasa es precisamente eso, ¿no? La parte dividida en dos, nyasa pues tiene significados como colocar o alinear o un orden especial y justamente la palabra vi es especialmente integrar, ¿no? Lo que es llevar todo esto en orden. Yo considero, no sé si tú estés también en lo mismo, que es sumamente importante cuando queremos trabajar en yoga alinear a nuestro cuerpo físico y un factor importante es la columna vertebral. ¿Cuáles son las posturas en términos generales que más se pueden repetir en la práctica de vinyasa para poder encontrarnos en una alineación a nivel óseo y a nivel muscular? Bueno, Adho Mukha Svanasana, para mí es una de las que más juego con ellas. ¿Por qué? Porque es donde de ahí partimos hacia un Virabhadrasana 1, un Virabhadrasana 2. Entonces, eh, para mí así una postura y cada postura ocupa la alineación, en realidad. Yo sí hago mucha acentuación, de hecho, yo a veces me tomo una clase así para exactamente, no como tal que fluya la vinyasa, sino en especificar alineación. O sea, cuido mucho lo que es que distribuyan el cuerpo. Para mí es muy importante que no salgan con alguna lesión, porque muchas veces no se hace la conciencia por estar haciendo el movimiento rápido, ¿no? Entonces yo siempre les hago la acentuación antes de empezar o cuando alguien recién llega, les digo, no, no venimos, o sea, no importa si no alcanzas tus pies, no importa si tus talones no llegan al suelo, no voltees a ver a tu compañero, conéctate contigo, si o sea, si viene un pensamiento que te quiere juzgar en cómo te sientes físicamente, respira y sé paciente y empático contigo, ¿no? O sea, yo siempre les hago a cualquier práctica que les vaya a dar, siempre les hago esta acentuación o les doy esos consejos para iniciar por lo mismo. Lo que sí me gusta hacer un poquito muy estructurada es con la alineación, la palma, la mirada, las cervicales, porque no me gusta, hasta ahorita en los 4 años, casi 5 que llevo, no tengo ningún lesionado. Entonces, cuido mucho esa parte y los bajo y les digo rodillas a piso, palmas alineadas con hombros, la mirada hacia dónde va es súper importantísimo, inhalando en qué momento se inhala para pasar a la postura, exhalando en qué momento se cambia, o sea, es importantísimo que jueguen, que el movimiento vaya con la respiración, es esencial hasta para tocar el piso y para poder hacer una alineación, más que nada por la apertura de tu pecho, porque ¿qué vas? Vas a abrir tu pecho, vas a trabajar, vas a que se relajen tus músculos, a que el sistema linfático se suelte, a que tu respiración fluya. En sí no vas a hacer te digo, yo siempre hago esta parte y eso que entré por querer hacer posturas perfectas, ¿no? Y le doy el consejo porque en realidad, o sea, eso fue lo que busqué, pero doy mucho el consejo porque te digo, yo llegué por eso y les digo, o sea, trato de que abran su mentalidad, de que no sea solamente una postura, que sean ellos sintiéndose dentro de la postura, qué se sienten, cómo se sienten dentro de la postura, cómo está su pecho, cómo están sus hombros. No sé, me gusta mucho que hagan esta conciencia corporal, ¿no? Y que en cada movimiento fluyan con su respiración. Entonces, para mí es muy importante la alineación y la cuido muchísimo. Les doy muchas recomendaciones. A veces no toco cuerpos, pero voy hasta el espacio, hago con ellos la postura. De hecho, yo hago la práctica junto con todos ellos para que vayan viendo en sí la práctica. Me quedo con ellos las respiraciones que son. Si me tengo que levantar a checar y a hacer observaciones sobre alineación, se las hago y les digo, si no puedes estar en Virabhadrasana 1, bájate a la variante, baja tu rodilla, o sea, es mejor, o sea, ¿por qué? Porque te vas a sentir más cómodo, se van a relajar tus hombros y vas a fluir en la práctica, ¿no? Entonces, cuando menos te lo imagines, vas a hacer Virabhadrasana 1, o sea, la variante no, pero ya vas a hacer Virabhadrasana 1. Y es importante que comentes esto porque cualquier practicante, si es su primera vez o sus primeras veces, suele ser muy fácil la parte psicológica tan vulnerable de no regresar a las clases de yoga porque no es para mí, no soy flexible, me costó trabajo, algunos instructores pues no dictan las correcciones o las variantes. Entonces, cuando son las primeras veces, sabes, suele ser, digamos que es como la prueba de fuego de si la gente regresa o no, porque me he encontrado muchas ocasiones, no, esto no es para mí, no, es que yo no puedo, o sea, se me hace imposible
posible, cómo ellos hacen lo demás y van abandonando la práctica. Y es bonito que comentes esto porque cualquier persona que vaya, inclusive la maestra Claudia y también tu servidor, cuando empezamos en yoga, o sea, nadie empieza sabiendo hacer todo esto y nos cuesta trabajo, pero es el trabajo precisamente del autoconocimiento. Quiero preguntarte con esto, Claudia, ¿hay algunas prácticas yoicas en las que se invita a estar con los ojos cerrados durante la ejecución de las asanas y abrirlos? Asanas son posturas y abrirlos cuando la maestra, el maestro dan la instrucción a la siguiente postura. Entonces, la pregunta número uno es preguntarte, ¿en Vinyasa se tienen todo el tiempo ojos cerrados o están abiertos? Y la pregunta número dos, que también es importante, no todos los tipos de yoga invitan a respirar de la misma forma. Hay algunos tipos de yoga que invitan a respirar por nariz, inflando estómago, y hay otros tipos de yoga en los que es al revés. Se inhala, pero se mete el estómago y se exhala y se expande el vientre. Entonces, estas dos preguntas, ¿qué me dices al respecto? ¿Los ojos abiertos o cerrados? ¿Y cómo es la respiración indicada desde tu práctica yoica? Bueno, en realidad en Vinyasa hay que tener los ojos abiertos, a menos que te quedes en una postura, o sea, sí, bueno, no, los ojos siempre son abiertos los ojos. Se trata de llevar tu mirada hacia un punto fijo, eso sí. Más que nada cuando son posturas de equilibrio, siempre es importante hacer mención y por qué es importante la respiración, eh, por qué hacer las cerraduras para mantenerte dentro de la postura de equilibrio, ¿Qué o son las cierto, cerraduras? pues por ejemplo, Mulaban, que es una de las más comunes, y que es importante para sostenerte en una postura de Vrksasana, por ejemplo, que es el árbol. Entonces, pues inhalas profundo, haces cerradura y vas elevando tus brazos, ¿no? ¿Qué es hacer la cerradura? Es como si te aguantaras las ganas de ir al baño. Sí, 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 contraes. Entonces, te contraes, llevas el ombligo hacia la columna vertebral y sostienes la respiración, o sea, haces Mulaban, pero sigues tu respiración por la nariz muy suave, ¿no? O sea, te mantienes y luego ya cuando sales de la postura y tu mirada hacia un punto fijo, porque la mirada es esencial para mantener el equilibrio. Y Perfecto. la otra que me decías Respiración. de la mirada, la respiración, bueno, yo la conozco expandiendo abdomen. Inhalamos expandiendo abdomen. Todas las respiraciones dentro de la práctica de Vinyasa es por la nariz, a menos de que se vaya a hacer, porque en Vinyasa puedes hacer un ejercicio de pranayama, ¿no? O sea, al inicio o al final, puedes hacer ejercicios de pranayama. Entonces, pero ahí ya es diferente, ya estás introduciendo una práctica de pranayama, pero en sí, en la práctica de Vinyasa, pues no es fundamental o sea, que tengas que hacerlo por la boca, en realidad es por la nariz y expandes abdomen. Sí, y de hecho es una de las preguntas también típicas en la práctica yoica, sobre todo cuando las personas van por primera vez a cualquier sesión de yoga, se tiende mucho a utilizar la boca para respirar, es decir, inhalar y exhalar. Quiero preguntarte en este proceso, ¿habrá o hay algunas respiraciones en la práctica de vinyasa en donde las respiraciones se hagan todo el tiempo por la boca o algunas posturas, o siempre es nariz, inhalación y exhalación por boca? Inhalación y exhalación por nariz. Inhalación y exhalación por nariz. ¿Hay algún cambio que tú en tu práctica, como Claudia en su práctica diaria, hay algún cambio que tú veas entre aprender a utilizar la respiración por nariz y también menguar o complementar o variar las respiraciones por nariz y por boca? ¿Hay algún juego, algún cambio en el cuerpo o siempre es importante por nariz? Bueno, es que si vas a hacer vinyasa es por la nariz, pero por ejemplo, si vas a hacer otra práctica como en Kundalini o o algún pranayama en específico como para calmar el enojo, o sea, o sea, la respiración en sí tiene pues algo específico que trabajar, ¿no? O sea, como el enfriar cuando es por la boca que inhalamos o cuando exhalamos, pues tal vez queremos bajar el nivel cuando exhalamos por la boca, que vamos relajando un poco, ¿no? O sea, que hay varias meditaciones de Kundalini que se trabaja, que se inhala por nariz y se exhala por boca, muy suave como un bao. Entonces, ahí en realidad en Vinyasa no existe una especificación del pranayama, o sea,
toda la respiración es por la nariz, se inhala por la nariz y se exhala por la nariz. Obviamente, inhalación alargada y profunda, inhalas muy profundo y exhalas suave, ¿no? O sea, vas fluyendo con un movimiento, pero ese movimiento consciente te va haciendo, hasta la misma exhalación, te va haciendo que entres mejor a la postura. Y el inhalar te permite fluir y elevar tus brazos para expandir tu pecho, tu corazón, o sea, yo, bueno, en mi experiencia, Vinyasa es por la nariz, no la he conocido que sea por la boca. Algo importante también es que para muchas personas, vuelvo otra vez a la situación, cuando van a yoga por primera vez, usualmente vienen con malas posturas y a veces no nos damos cuenta que tenemos malas posturas porque ya es tan normal estar con hombros caídos, espalda encorvada, supresión de la parte media y baja del abdomen, que no nos damos cuenta que tenemos una mala postura. Desde la práctica de vinyasa, desde lo que tú has hecho, has practicado y demás, ¿cómo repercute un antes y un después en la corrección de postura para que aquel que sea, cómo llamarlo, como disciplinado, consistente, sí puede haber un antes y un después en ordenar la postura? Y si se cabe en este espacio también, mencionar que adquieres muchísimos beneficios una vez que enderezas postura. O sea, hay mejor regulación en el cuerpo. ¿Cómo propone Vinyasa corregir malas posturas? ¿A través de qué se hace? Pues mira, yo, bueno, dentro de la práctica, sí te puedo decir que casi todos llegamos sin conciencia corporal. O sea, en realidad, o sea, no tenemos, nosotros si empezamos a enderezarnos, nos duele la columna, nos duele el permanecer derechos, nos duele el cuerpo porque estamos tan acostumbrados a mantenernos en la postura anterior, no por el trabajo, por lo que tú quieras, por la computadora, por el ratón, o sea, entonces va agarrando uno, pues vicios posturales, podríamos decirle. Entonces, yo, la verdad, llegan, no, cuando llegan no les digo que tienen mala postura, voy ayudándolos a corregirla. ¿Cómo me acerco a la persona que acaba de llegar? En este caso, les explico cómo van las manos abiertas, se alinean las palmas con los hombros para entrar a un Adho Mukha Svanasana, que es un perro boca abajo, rodillas alineadas con caderas, abiertas las rodillas a lo ancho de caderas y empezamos, ¿no? Paso 1, paso 2, sin tocar el cuerpo, no estires las rodillas, yo te digo hasta cuándo, no importa que no lleguen los talones a piso, aquí lo que importa es la columna vertebral y que empujes glúteos hacia atrás para que tus muñecas no carguen todo tu peso y no vayas a tener una lesión, ¿no? Luego hay muchas personas que se quejan de que les duelen las muñecas porque distribuyen todo el peso hacia las palmas, hacia las manos. Entonces, pues el cuerpo no puede. ¿Qué tenemos que hacer? Como ir enseñándolos a que distribuyan el cuerpo, a que todo el cuerpo esté involucrado, a que no solo las manos carguen con todo, o a veces lo que hacen, por ejemplo, o lo que solemos hacer cuando llegamos a una clase, también es querer entrar en su Sukhasana, ¿no? La postura de su Sukhasana, pero cuando hacemos su Sukhasana, como no bajan las rodillas y duele, tienden a elevar los hombros y hacer como una lordosis para compensar el dolor de las ingles y las caderas. Entonces, pues yo siempre les digo, bueno, no tenemos que hacer Sukhasana, vamos a hacer postura del bastón, o sea, extiende tus piernas y se alinea mejor la columna, ¿no? O yo muchas veces, por ejemplo, cuando ya es una meditación, sí busco que una cobijita para que levanten pues para que bajen más sus rodillas y las caderas no sientan toda la presión. Entonces, pues en los músculos se quedan memorias guardadas y uno no puede como introducirse tanto ni invadir a un practicante, ni llenarlo de tanta información, eso sería abrumador para él. Entonces, él no va para que le digas que no baja las rodillas porque tiene las caderas guardadas las emociones de la infancia o todos estos rollos, ¿no? Muchas veces al contrario terminan yéndose cuando uno invade esa parte. Entonces yo siento que uno como maestro tiene que ser muy respetuoso, muy, muy respetuoso y solo llegar hasta donde lo que debe de ser, que es la práctica física bueno, en el caso de Vinyasa,
y ayudarles a corregir sus posturas, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que esté abierto el diafragma para la respiración, por los dos canales, por Ida Pingala, y o sea, por todo esto, ¿no? Yo solo les explico, es que te ayuda la respiración para el sistema nervioso, por eso te sientes tan relajadito ya cuando sales de la clase, o sea, para que entiendan por qué es importante respirar, porque es importante, porque no todos, ni siquiera cuando llegamos sabemos respirar, o sea, yo recuerdo cuando entré a la primera clase de yoga fue tan frustrante para mí respirar como debería de respirar, porque estamos acostumbrados, porque cuando hacemos ejercicio inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca o respiramos por la boca, entonces por eso traemos o la vida nos ha enseñado que no debemos de expandir el abdomen, que las chicas debemos de tener la panza pues bien hacia adentro, ¿no? Entonces, como esta respiración natural de un niño. Entonces vamos perdiendo muchas cosas cuando llegamos a una clase de yoga, entonces es como si volviéramos a comenzar, entonces pues hay que ser muy tolerante con un practicante que va iniciando, hay que ser muy empático, no hay que sobrepasar el límite de ellos, ¿no? Entonces, pues no sé, yo sí practico mucho la alineación, hago mucho énfasis en acción, pero a los tiempos de la persona. No toco brazos ni quiero que hagan posturas perfectas, pero cada momento en cuanto puedo voy haciendo observación sobre cómo debe ir el hombro, cómo debe de ir o sea, cada parte, cada punto del cuerpo para poder llegar a una alineación, ¿no? Y te puedo decir, tengo un grupo de señoras que son jubiladas, tengo señoras de 35 a 60, a 70 años, y te puedo decir que cuando llegué, la verdad, o sea, las posturas, la alineación pues no era muy buena, ¿verdad? Pero ahora las veo y se los he dicho y siempre se los digo, en verdad, no porque yoga sea una postura bonita, pero ustedes están pero hermosas con sus alineaciones. Es que me toca verlas de cómo llegaron Sí, y ahorita cómo vamos avanzando, ¿no? sí. Que no se busca una postura perfecta, pero tú sabes que la alineación es, bueno, la alineación es importante en Vinyasa. Y se da sola, se da una vez que vas practicando la alineación a perfección, se va adquiriendo sola sin buscarla. Porque cuando la quieres buscar, va a haber una frustración increíble porque vas a batallar con cuerpo, con mente y con emoción. Eso es importante. ¿Cómo sabría una persona, ahorita que te están escuchando, cómo sabría una persona que se va a adentrar en todo esto, que tiene una buena o mala postura? ¿Cómo explicas si alguien tiene una buena o mala postura? Bueno, no le digo que tengo mala, no le digo que tiene mala ni buena postura. No me gusta lo bueno ni lo malo. O sea, lo que hago es decir, pues, solamente hacer las correcciones, ¿no? No me adentro. Y eso, haz de cuenta que primero digo, hago, por ejemplo, verbalmente todas las indicaciones, aunque sea una persona a la que no lo esté haciendo bien. Entonces, vuelvo a repetir si la alineación, si ella no me entendió, o sea, o sea, ya voy directamente y le explico, ¿no? Sí. Pero no me gusta decir como, Juanita, pon tu mano al frente, no me gusta. Entonces, ¿qué hago? Acerco más o menos donde está Juanita y hago las indicaciones para que Juanita vea, pero no le explico a Juanita. En plan, nada, si elevamos el brazo, ahora empuje su hombro hacia atrás, y ya si tiene problemas de ser hacia abajo, si no tiene problemas de cervicales hacia la palma. Entonces, la mirada en vinyasa también es muy importante en cada postura. Entonces, trato de que la práctica tenga un avance, o sea, de que mis practicantes cada día no se queden en lo mismo, darles los tips, los consejos de alineación, de respiración, y así, ¿no? O sea, porque te digo, en algún momento yo llegué y muchas cosas, pues no, demasiadas cosas no sabía, ni siquiera sabía hacerlas. Entonces, me lesioné en una ocasión por querer hacer una postura. Entonces, siempre les digo, lo importante no es la postura, siempre les repito, lo importante no es la postura, una alineación, o sea, una postura bonita, o sea, fluye. Si hoy tu pierna no baja, fluye, o sea, quédate ahí, o sea, disfruta la postura, disfruta tu clase y ya, ¿no? Ya mañana harás una postura mejor, o sea, no importa. Sí, vas a llegar ahí, vas a llegar ahí. Has mencionado varias veces aquí en la grabación del podcast que no tocas al estudiante.
Y esto es una pregunta que también diferentes tipos de yoga tienen sus diferentes filosofías. Hay tipos de yoga o prácticas de yoga en donde sí, el instructor o la instructora va y tiene que hacer ajustes, tiene que indicar, porque hay muchas personas a las cuales sí quieren y necesitan, y a veces hasta te lo piden, por favor, ayúdame a corregir y demás, o sea, ven y enderezame y demás. ¿Por qué específicamente tú? No sé si es algo nada más de Viñasa o sea algo nada más de Claudia, pero ¿por qué tú no tocas al practicante? Bueno, si ella me lo pide, lo hago. O sea, si hay personas que se acercan y me dicen, yo sí quiero que me corrijas, entonces yo sí voy y lo hago, pero hay mucha gente, pero así a primera instancia, si te voy conociendo y llevas 4 clases, o sea, no, trato de no invadirte, trato de explicarte, porque yo aún no tengo, o sea, tienes 4 clases conmigo, 3 clases conmigo, entonces necesito tiempo para saber hasta dónde puedo llegar contigo, ¿no? O sea, y ahora sí, si tú me dices que te corrija, o yo de hecho, cuando termino cada clase les digo, con confianza, pregúntenme lo que quieran, con confianza, acérquense a decirme lo que necesiten, y con mucho cariño se los digo, o sea, y sí, o sea, bueno, me ha funcionado porque te digo, o sea, si hay que hacer la corrección y si ellos lo quieren, adelante, lo hacemos, pero así a primera, no me quedó claro una vez que una señora llegó de otro lugar, entonces ya era una señora grande y me quedó muy grabada esta parte donde ella me decía, a mi edad yo ya no vengo a que me digan qué hacer. Y entonces, bueno, yo la verdad, yo solo la escuché, ¿verdad? Entonces dijo, no, me vine de esa clase porque o sea, yo ya no me puedo torcer y el maestro me estaba torciendo, o sea, dice, entonces me dolió el brazo, me lesionó. Entonces, no sé, como que eso me resonó demasiado a mí, ¿no? Entonces, y ya cuando dijo esta frase de a mis 70 años yo ya no estoy para que me digan qué hacer, pues también entendí que muchas personas no van a buscar posturas perfectas, solamente van a hacer activar su cuerpo a su tiempo o a su momento. Sí, claro, estoy de acuerdo con todo esto. Em, Hablabas también hace ratito de que hay diferentes tipos de niveles, tanto quiero pensar principiantes y avanzados. ¿Qué diferencia hay para una persona que esté escuchando esto? ¿Qué diferencia hay, si pudieras como explicar para distinguir, sobre todo cuando va la gente por primera vez, entre una clase de avanzados y una clase de principiantes? ¿Cuál es la diferencia? ¿El tiempo, las posturas? ¿Qué marca la diferencia? Las variantes. Por ejemplo, una persona que va iniciando, que jamás ha hecho yoga, pues no te va a hacer una vinyasa como una persona que ya tiene 5 meses, porque el cuerpo vas agarrando condición dentro de la práctica. Primero, pues más que nada la respiración, ¿no? Pero cuando van iniciando, que son personas que van iniciando, bajo un poquito el grupo, ¿no? Y hago un saludo al sol con variantes y explicando cada postura me tengo a explicar, o sea, desde las manos, desde las rodillas, me tomo el tiempo de ir explicando. ¿Por qué? Porque pues se va integrando al grupo y no tiene conocimiento. Entonces imagínate qué frustrante que jamás has hecho yoga, llegas a una práctica sin saber y entonces que lo que más se le recomienda es que haya niveles, ¿verdad? Y que vaya a nivel de principiantes, pero hay mucha gente que dice, no, es que yo quiero entrar a esta hora porque a mí esta hora se me acomoda, o sea, yo trabajo y yo no puedo venir a la hora de los principiantes, ¿no? Entonces, bueno, ok, está bien. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues, obviamente, imagínate cómo saldría después de una revolcada, ¿no? Por así Sí. decirlo. Porque, o sea, es una vinyasa, inhalas, subes brazos, exhalas, bajas, inhalas, te vas a Virabhadrasana 1, exhala, te vas a Virabhadrasana 1 o a Virabhadrasana 3. Entonces, vas con la respiración, o sea, inhalas, exhalas, o sea, es un movimiento activo, es fuerza, entonces, cómo saldría la persona después de esa clase? Pues yo creo que saldría súper frustrada y tal vez ya no regresaría, no lo sé. O tal vez sería un reto y diría, sigo viniendo y me aplico para llegar hasta este nivel, ¿no? O sea, puede ser los dos polos. Pero la verdad sí me gusta ser empática cuando las personas van llegando, aún sea una vinyasa, después ya, ahora sí, ya fue empática, ya le di alineación, agárrese porque la segunda clase va más, un poquito más fuerte, ¿no? Sí. Pero sí es eso. ¿Qué papel juega la alimentación durante el tiempo que uno practica yoga? ¿Influencia? Obviamente tú estudiaste también esta parte.
¿qué relación ves o qué grados de importancia en cuanto a la alimentación para poder, digamos, ser coherentes con la práctica? Porque a veces tenemos hábitos alimenticios, digamos, más densos, más toscos y queremos avanzar, pero nuestra alimentación, desde mi experiencia, también es, no, no puedo hacerlo, no me permite porque afecta también emociones. Y sí que, ¿qué relación e importancia le das tu alimentación al practicante que haga contigo para poder, digamos, expandir su práctica? Bueno, más que nada una recomendación de no consumir alimentos al menos, bueno, no sé, una hora o unos 40 o media hora, no mínimo. O sea, tratar de que no haya sido un alimento pesado, porque a veces salen de trabajar y se van directamente a la práctica, tal vez una fruta ligera en el camino. Pero en realidad, pues no, porque ¿qué sucede? Te darían ganas de devolver el estómago, porque es una práctica fuerte. No es que te quedes, no, jata te quedas unas 5 respiraciones en cada postura aproximadamente. En vinyasa si acaso te quedas unas 3 y eso es en Adho Mukha como de descanso, ¿no? Y sigues con la práctica. O sea, te digo, la vinyasa es un movimiento, o sea, es un movimiento en todo momento. Entonces, pues no te convendría consumir alimentos antes de la práctica, incluso ni agua, o sea, como en Kundalini sí pueden consumir agua, pero en Vinyasa no puedes consumir agua porque te dolería hasta el estómago, o a menos que sean gotitas muy pequeñas, ¿verdad? O hasta el final de la práctica. Y en cuestión de la alimentación, este, obviamente si me preguntan, si les doy tips o les digo qué alimentos sí cuando quieren dejar algo, pero ya algo muy específico, pero así como activista para dejar algunos alimentos o que tengan que ser vegetarianos, no, para nada, no me gusta meterme con ese tema, porque creo que ya es, como decirles, pues, qué tendrían que hacer con ello, ¿no? Y en realidad la gente cuando necesita algo se acerca y te pregunta, pero en sí como tomar el tema como algo, no, no me gusta, a menos que se acerquen y me pregunten, con mucho cariño les doy lo que necesiten de información y que si no como carne, les digo que no como carne, pero no significa que no tengan que dejar la carne, no soy activista, soy maestra de yoga y respeto mucho lo que consuman y si mi decisión fue no consumir carne, pues es una decisión propia, entonces, pero respeto la decisión de los demás y no me gusta entrar en el juego me gusta ser muy como específica la clase, ¿no? O sea, la clase y si necesitan un consejo de nutrición, con mucho gusto se los doy y les doy opciones o a dónde pueden ir o recomendaciones. Perfecto. Claudia, en el mundo hay diferentes, bueno, y no se diga aquí en Estados Unidos, hay diferentes ramas, si cabe la explicación, o diferentes vertientes dentro del mundo Vinyasa Yoga, en donde hay algunas especificaciones, y no sé si eso sea como una especialidad dentro del mundo de Vinyasa Yoga, en donde hay también prácticas llamadas Power Vinyasa Yoga, o Yoga Flow Vinyasa, o Yoga Vinyasa Krama. ¿Tú qué sabes al respecto? Si es que también las practicas o has escuchado de esto. ¿Qué diferencias hay? Bueno, he escuchado de Flow, y sí, pues pues Flow es no te detienes ni en 5 respiraciones, ¿no? El, nada más he escuchado de Flow, la verdad, solo practico Vinyasa como tal, Hatha Vinyasa Yoga y Ashtanga Vinyasa por una pequeña formación que hice de Ashtanga y muy diferente, ¿no? O sea, pero de los demás no conozco mucho, creo que han salido con el tiempo, son más, físicas, pero creo que va por ahí, ¿no? Porque sí desconozco mucho el tema ese de flow, lo conozco, sí, es muy similar a Hatha Vinyasa Yoga, es muy similar, pero de los demás sí no tengo mucho conocimiento. Gracias por toda esta información, Claudia. Has, desde mi punto de vista, abarcado pues secuencias, ritmos, tiempos, respiraciones, importancia de unificar
respiración con movimiento asana. Algo que quisieras mencionar específicamente de tu experiencia, de tu práctica, tanto como instructora y también como estudiante de Vinyasa Yoga, para quien te esté escuchando diga, esto que comentó la maestra, parte de todo este podcast, esta parte específica de Vinyasa es lo que creo que estoy necesitando para adentrarme en estos mundos del yoga. Bueno, yo me quedé con la práctica de Vinyasa porque yo estudié Hatha, y la verdad, para mí Vinyasa fue lo que me permitió, o sea, conectarme con mi práctica, o sea, fue mi primer práctica. Y la verdad, yo me quedé con ella porque me gustan los retos, me gusta la práctica fuerte, me gusta trabajar el cuerpo físico, me gusta porque trabaja la mente, para mí es una meditación activa, para mí Vinyasa es un arte porque es un arte en movimiento, es como si bailaras con la respiración, o sea, en las posturas de yoga, llevarte nuevos retos. Entonces, para mí, la verdad, Vinyasa fue así como que, y de hecho cuando comencé, me decían, es que no te aguantan el ritmo, cuando empecé a dar clases, ¿no? Porque era muy ruda, o sea, era muy, pues era muy ruda. Entonces, muy, digo ruda porque ya sabían que si entraban conmigo a Vinyasa era sudar a chorros, entonces llevaban su toallita, o sea, llevan, es más, que para el principio estaba sola mi clase porque no se animaban, pero después ya estaba súper lleno porque ya sabían que los viernes era de Vinyasa conmigo y llevaban su toallita porque era muy fuerte, entonces no cualquiera se quedaba en la clase. Sí, sí. Pero lo que te puedo decir es que a mí me ayudó mucho porque mi mente le encanta pensar, pensar, pensar. Y a mí para que me mantenga, anteriormente, hoy en día, pues ya es diferente, ¿no? Ha cambiado muchas cosas. Pero gracias a Vinyasa me permitió conectarme con el presente, con mi práctica en el aquí y en el ahora. Y fue cuando entendí que no porque mi amiga haga Hatha, yo tenga que hacer Hatha, sino que lo mío era Vinyasa. Entonces ahí fue donde conecté y ya después conocí otra práctica, que me enamoré de otra práctica, ¿verdad? Que es Kundalini. Entonces ahí ya fue como el equilibrio para mis prácticas. Pero Perfectísimo. sí, gracias. Maestra, estás dando clases presenciales en Durango, México, pero ¿tienes Sí. algún curso en línea? ¿Tienes grupos virtuales? ¿Tienes algún canal en Telegram donde la gente pues que te esté escuchando diga, bueno, si no puedo viajar a México, pues algo que estés ofreciendo ahorita en línea? Bueno, en sí ahorita en línea no, porque como también doy clases de yoga para niño, me absorben ahorita las clases, o sea, físicas. Y la verdad, para mí el dar clase de yoga para niños es algo, no sé, maravilloso. Entonces, no, hago varios tipos de yoga, pero no he podido como esta parte virtual, ¿no? Todavía no se me ofrece la oportunidad de hacerlo ni la he buscado tal vez pues porque no se ha podido, ¿no? Pero solamente doy en Durango, estoy aquí físicamente en Durango y es todo. Oye, ¿das clases de vinyasa para niños también? ¿A niños también o es otro tipo de yoga? Bueno, en realidad la clase de yoga para niños, como doy de yoga de 1 a 6 años, en realidad es música, es baile, son juegos, tengo que adaptar juegos a posturas de yoga, canciones para bailar y hacer posturas de yoga, pero te podría decir que lo que más amo así de verdad es dar clase de yoga para niños, o sea, es es mi, ay, no sé cómo explicarlo, en verdad, es, Sí. pero mezclo todo, mezclo, por ejemplo, Kundalini con ellos, por ejemplo, estos mantras devocionales, ¿no? Entonces jugamos a las semillitas y estos cantos de Ujú. Kundalini y mezclamos juegos y mezclamos Hatha, es una mezcla de todo. Qué bonito, qué interesante. Ojalá en algún futuro puedas presentarte virtualmente para que los que no puedan llegar allá contigo, pues también puedan beneficiarse de lo que haces y también yoga para niños, porque es bastante hermoso, mucha creatividad.
mucha atención, mucha presencia para estar con ellos, pero mucha diversión también. Es un yoga completamente diferente, ¿no? Gracias por eso, maestra. ¿Alguna red social o redes sociales en las que la gente pueda encontrarte para preguntarte, para consultarte, donde puedan seguirte? Bueno, se llama mi página Claudia Martínez Yoga y Nutrición. Ahí subo a veces recetas de nutrición, hablo sobre clorofila, sobre alimentos que puedan ayudarnos a hacer una desintoxicación natural y así, ¿no? Entonces a veces subo recetas porque me encanta la cocina Sí. y subo posturas, entonces ahí pueden encontrarme. Aún no soy muy de redes todavía, pero pronto, pronto. Pronto. Y hablas de esta página en Facebook, ¿verdad? Sí, Facebook. En Facebook. ¿En Instagram tienes alguna cuenta para que la gente te encuentre por ahí? No, solamente Facebook. Ok, solamente en Facebook. Bueno, pues ya próximamente si sacas algo nos dices o me lo compartes y yo lo pongo aquí abajo en la descripción de este video. Maestra, pues ya se nos fue la hora de la entrevista, poquito más de una hora. Y ya antes de despedirnos, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los participantes que desfilan aquí en Ineludible Podcast y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Yoga. Yoga, Lo estoy haciendo. lo estás haciendo. Sí, en realidad lo que transformó mi vida es el yoga. Y lo digo siempre porque hizo cambios grandísimos. Me estoy autoconociendo, sigo en el camino. Y cada práctica de yoga me ha dado algo. Y el darle yoga a los niños para mí es sembrar semillas, porque los ayuda a conocerse, a tener herramientas que tal vez no las tengan en su casa, no las tengan en algún otro lado, pero para que se empiecen a autoconocer, ¿no? Que es lo más importante. Qué bonito, muchas gracias, maestra. ¿Algo más con lo que desees cerrar este episodio? Pues solamente agradecerte por la oportunidad de compartir mi experiencia en el yoga, porque esa es mi experiencia y ha sido muy bonito, de verdad. Ha sido hermoso el yoga, entonces sigo trabajando en él. Nunca dejas de trabajar ni de conocer, entonces pues sigo trabajando en él. Y agradecida por este espacio, muchas gracias por el espacio. También a ti, maestra, muchísimas gracias. Me gustó esta conversación. Tocamos varios puntos interesantes y es el primero de varios episodios en donde estaremos entrevistando a varios instructores e instructoras de yoga en diferentes partes del mundo para que puedas tener una idea mucho más general o específica de lo que es yoga y cuando sientas el llamado de ir a tener alguna sesión de yoga, digas, después de haber escuchado estos episodios de Ineludible o después de haber escuchado en este caso a la maestra Claudia, sé que quiero específicamente Vinyasa o qué sé yo, ¿no? Pero lo importante es que sepas que hay variedad para que puedas adentrarte en estos caminos maravillosos. Y si a Claudia le transformó la vida, a mí particularmente con el yoga me transformó la vida, ¿por qué a ti no habría de transformarte la vida? No hay ninguna diferencia entre unos y otros más que el deseo, la convicción, la disciplina de tu práctica diaria o casi diaria para transformarte. Así es que muchísimas gracias que estuviste escuchando durante todo este tiempo este episodio y nos estaremos viendo, leyendo o escuchando en el siguiente. Hasta pronto. Gracias, Claudia. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.